Marzo de 1945, Manila, Filipinas. Michiko Tanaka dejó de respirar cuando escuchó el sonido de la puerta cerrándose detrás del soldado americano. El clic del pestillo fue como una sentencia de muerte. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente. No otra vez. Las palabras resonaban en su mente como un grito silencioso. No otra vez. Por favor, no otra vez. El soldado era alto, mucho más alto que ella, con hombros anchos que bloqueaban la poca luz que entraba por la ventana sucia. Su uniforme estaba manchado, pero era claramente de oficial. Michiko mantuvo los ojos fijos en el suelo de concreto agrietado, contando las grietas. Cualquier cosa para no tener que mirarlo. 1, 2, 3, 4. Su respiración era rápida y superficial. El calor tropical de Manila hacía que el aire en la pequeña habitación se sintiera denso, asfixiante. Podía sentir el sudor corriendo por su espalda, empapando la blusa desgarrada que había usado durante 5 días seguidos. El olor a su propio miedo era tangible, mezclándose con el aroma a humedad y desinfectante médico. 5, 6, 7 grietas. Sus uñas se clavaban en sus propias palmas con tanta fuerza que estaba segura de que sangraría. El dolor físico era preferible al terror que amenazaba con ahogarla. Escuchó los pasos del soldado acercándose. Pesados, decididos, exactamente como la última vez, y la vez anterior a esa. Michiko apretó los ojos cerrados. Dale like si quieres descubrir qué pasó cuando él se acercó. 3 semanas antes, Michiko Tanaka había sido una traductora e intérprete de 21 años trabajando para la Administración Civil japonesa en Manila. Hablaba japonés, inglés, tagalo y algo de español, habilidades que la habían hecho invaluable en una ciudad multicultural bajo ocupación japonesa. Había llegado a Manila en 1942, cuando tenía solo 18 años, llena de idealismo juvenil y el deseo de servir a su país. Su padre había sido diplomático, y ella había crecido rodeada de idiomas y culturas. Manila le había parecido exótica y emocionante, un lugar donde podía usar sus talentos y hacer una diferencia. Los primeros años no habían sido tan malos. Trabajaba en oficinas traduciendo documentos, facilitando comunicación entre la administración japonesa y la población local filipina. Vivía en una pequeña pensión con otras mujeres japonesas. Tenía amigas. Iba al cine ocasionalmente. Escribía cartas optimistas a sus padres en Tokio, describiendo la vida tropical y omitiendo cuidadosamente las tensiones crecientes. Pero a medida que la guerra avanzaba y las cosas empezaron a ir mal para Japón, Manila cambió. La ocupación se volvió más dura. La resistencia filipina se intensificó. Los bombardeos americanos comenzaron. Para principios de 1945, la ciudad era un polvorín. Michiko había querido irse. Había rogado a sus superiores que la evacuaran de regreso a Japón, pero le dijeron que era demasiado valiosa, que sus habilidades lingüísticas eran necesarias. Tenía que quedarse. En febrero de 1945, las fuerzas americanas comenzaron la batalla por Manila. Lo que siguió fue un mes de horror urbano. La lucha casa por casa convirtió la hermosa ciudad en un campo de batalla infernal. Michiko se refugió con otros civiles japoneses en un edificio administrativo mientras el mundo explotaba a su alrededor. Artillería, bombas, el sonido constante de disparos, el olor a humo y muerte. Y luego, el 3 de marzo, las tropas americanas llegaron a su edificio. Los soldados japoneses que los habían estado custodiando huyeron o murieron luchando. Michiko y aproximadamente 20 civiles japoneses más, en su mayoría mujeres, fueron capturados. En ese momento, Michiko sintió un alivio extraño. La batalla había terminado para ella. Estaría en un campo de prisioneros, sí, pero estaría viva, estaría a salvo. Se equivocó. Los primeros días de cautiverio fueron caóticos. Los soldados americanos que los capturaron estaban agotados, enfurecidos por un mes de combate brutal, traumatizados por las atrocidades que habían presenciado en Manila. La ciudad había sido devastada. Decenas de miles de civiles filipinos habían muerto, muchos en masacres perpetradas por tropas japonesas en retirada. Michiko no sabía nada de esas masacres en ese momento.
Solo sabía que los soldados americanos que la miraban lo hacían con un odio que helaba la sangre. Fueron llevados a un edificio parcialmente destruido que había sido un hospital. Los separaron por género. Michiko fue puesta en una habitación pequeña con otras 5 mujeres japonesas. No había camas, solo el suelo. No había comida esa primera noche, solo agua que sabía a óxido. Y luego comenzaron los interrogatorios. El primer interrogatorio fue relativamente formal. Un oficial americano que hablaba algo de japonés le hizo preguntas sobre su trabajo, sobre instalaciones militares, sobre planes japoneses. Michiko respondió honestamente que era solo traductora civil, que no sabía nada de operaciones militares. El oficial no le creyó. Pero ese primer interrogatorio, aunque aterrador, fue civilizado. El segundo no lo fue. La llevaron de noche a una habitación diferente. 2 soldados, no oficiales esta vez, solo soldados rasos que apestaban a alcohol y ira. Hicieron preguntas, pero estaba claro que las respuestas no les importaban realmente. Uno de ellos golpeó a Michiko cuando dijo que no sabía dónde estaban las armas escondidas. El golpe fue tan fuerte que la tiró al suelo. El sabor de sangre llenó su boca. Y luego sucedió lo que Michiko había temido desde el momento de su captura. Había escuchado las historias. Todas las mujeres las habían escuchado. Sobre lo que les pasaba a las mujeres enemigas en la guerra. Los 2 soldados la sujetaron. Michiko gritó, luchó, suplicó en inglés, en japonés, en cualquier idioma que pensara que podrían entender. No importó. Lo que siguió fue una violencia que fragmentó algo fundamental en el alma de Michiko. No solo su cuerpo fue violado, aunque eso fue horrible más allá de las palabras, sino su sentido de seguridad, su creencia en la humanidad básica, su capacidad de confiar. Cuando terminaron, la dejaron en el suelo de esa habitación, sangrando y rota. Eventualmente alguien, no recordaba quién, la había llevado de regreso a la habitación con las otras mujeres. Ellas la limpiaron lo mejor que pudieron con el agua limitada que tenían. No hablaron de lo que había pasado. ¿Qué había que decir? Todas sabían. Todas temían ser las siguientes. Michiko pasó los siguientes días en un estado de disociación. Su cuerpo estaba allí, sentado en el suelo sucio de la habitación de prisioneros, pero su mente estaba en algún otro lugar, flotando muy por encima, observando desde la distancia. Era la única forma de sobrevivir. Pero la disociación no la protegió cuando vinieron de nuevo. 4 días después del primer ataque, otros soldados la sacaron de la habitación. Michiko comenzó a temblar incontrolablemente en el momento en que tocaron su brazo. Sabía lo que venía. Y estaba en lo cierto. Esta vez fueron 3. En una habitación diferente pero igualmente vacía. Michiko no luchó esta vez. Había aprendido que luchar solo hacía que fuera peor, más violento, más prolongado. En cambio, se fue a ese lugar en su mente donde nada podía tocarla realmente. Dejó que su cuerpo fuera una cosa separada de ella. Algo que les estaba pasando a ellos, no a ella. No a la verdadera Michiko. La verdadera Michiko estaba lejos, muy lejos, donde no podían alcanzarla. Después, una de las otras mujeres prisioneras, una mujer mayor llamada Fumiko que había sido secretaria, le susurró que había visto a un oficial americano gritándoles a algunos soldados en el pasillo. Que tal vez alguien en la jerarquía militar estaba tratando de detener esto. Michiko quiso creer eso. Quiso creer que habría justicia, protección, que alguien haría que esto parara. Pero cuando vinieron por tercera vez, 6 días después, supo que nadie la salvaría. Estaba sola en esto. Sobreviviría o no, pero la ayuda no vendría. Esa tercera vez fue la peor. No porque fuera más violenta físicamente, aunque lo fue, sino porque fue cuando Michiko sintió que la última parte de ella que aún tenía esperanza finalmente se apagó. Había una oscuridad dentro de ella ahora, un vacío donde solía haber una persona. Michiko Tanaka, la traductora idealista que amaba los idiomas y las culturas, que escribía cartas optimistas a casa, que soñaba con viajar por el mundo, esa persona había muerto. Lo que quedaba era solo un cuerpo traumatizado tratando de sobrevivir minuto a minuto. Las otras mujeres en su habitación la cuidaban lo mejor que podían. Fumiko le traía agua.
Otra mujer más joven, apenas 17 años, se sentaba junto a ella en las noches cuando Michiko despertaba gritando de pesadillas. Desarrollaron un sistema silencioso de apoyo mutuo, porque Michiko no era la única. Dos de las otras 5 mujeres también habían sido sacadas para interrogatorios que se convertían en ataques. Compartían un trauma que ninguna podía articular con palabras, solo miradas de entendimiento. Manos sostenidas en la oscuridad. Presencia silenciosa cuando el terror amenazaba con consumirlas. Pasaron 2 semanas. Michiko perdió la cuenta de los días exactos. El tiempo se había vuelto extraño, elástico. Algunos momentos se extendían infinitamente. Otros desaparecían en lagunas negras donde no podía recordar horas enteras. Comían una vez al día, algo que podría generosamente llamarse sopa, pero que era principalmente agua con algunos vegetales podridos flotando. Michiko comía porque su cuerpo insistía en sobrevivir incluso cuando su mente había abandonado la esperanza. Entonces, el día 19 de su cautiverio, según los pequeños marcas que Fumiko había estado haciendo en la pared con una piedra, algo cambió. Un oficial diferente apareció. No para llevarse a nadie, sino para hablar con todas ellas como grupo. Era mayor que los soldados que las habían atacado, tal vez de 35 años, con insignias que Michiko no podía leer pero que claramente indicaban rango superior. Habló en inglés, asumiendo que al menos algunas entenderían. Su tono era formal, casi disculpándose. Dijo que estaban siendo trasladadas a instalaciones apropiadas para prisioneros de guerra, que habría supervisión adecuada, que se adherirían a las convenciones internacionales. Las palabras sonaron vacías para Michiko. Había escuchado promesas antes, no significaban nada, pero no tenía elección excepto obedecer cuando las reunieron y las trasladaron a un vehículo militar. El viaje fue corto, solo a otro edificio a pocas calles de distancia. Este parecía haber sido una escuela antes de la guerra. Había aulas convertidas en celdas. Había guardias en las puertas. Había una estructura que había estado ausente en el caos de las primeras semanas. Las mujeres fueron divididas de nuevo. Michiko fue puesta en una habitación diferente, más pequeña que la anterior. Esta solo tenía capacidad para 2 personas, pero estaba sola. Eso la aterrorizó más que haberla reconfortado. Estar sola significaba que nadie escucharía si gritaba. Nadie sabría si venían por ella. Pasó esa primera noche en la nueva ubicación acurrucada en la esquina más alejada de la puerta, sin dormir, escuchando cada sonido en el pasillo. Pasos que se acercaban la hacían contener la respiración. Voces la hacían encogerse más profundamente en la esquina, pero nadie vino esa noche, ni la siguiente. Para el tercer día, Michiko comenzó a relajarse marginalmente. Tal vez el oficial había dicho la verdad, tal vez en este nuevo lugar habría protección. Entonces, en la tarde del cuarto día, escuchó pasos acercándose a su puerta. Se detuvieron justo afuera. Michiko sintió que el pánico subía por su garganta. La puerta se abrió. Un soldado americano entró. Michiko no lo miró a la cara. Había aprendido a no hacer eso. Mantén la cabeza baja. No hagas contacto visual. Tal vez si eres lo suficientemente pequeña, lo suficientemente invisible, te dejarán en paz. Pero sabía que eso era una fantasía. El soldado cerró la puerta detrás de él. Clic. El sonido del pestillo cayendo en su lugar. Y ahí estaba Michiko de nuevo, en una habitación cerrada con un soldado americano. El terror era tan intenso que casi no podía pensar. Su cuerpo recordaba lo que venía después. Cada músculo se tensó. Su respiración se volvió rápida y superficial. Las manos temblaban tan violentamente que tuvo que sentarse sobre ellas. No otra vez. Por favor, por favor, por favor, no otra vez. Los pasos se acercaron. Michiko cerró los ojos con fuerza. Contó las grietas que había memorizado en el suelo. Cualquier cosa para alejarse mentalmente de lo que estaba a punto de suceder. La voz del soldado cuando habló la sorprendió. Era suave, casi gentil. Hablaba en inglés pero lentamente, como si tratara de asegurarse de que ella entendiera. Michiko captó algunas palabras. Doctor, medical, hurt. El soldado estaba diciendo que era médico, que estaba allí para atención médica, que necesitaba ver si estaba herida. Michiko no le creyó. Era un truco. Tenía que ser un truco.
Habían dicho cosas antes, los otros, palabras que sonaban menos amenazantes antes de que se volvieran violentos. Las palabras no significaban nada, pero el soldado no se acercó más. En cambio, Michiko escuchó sonidos de movimiento, algo siendo colocado en el suelo. Luego la voz de nuevo, más cercana pero aún no tocándola. Hablaba lentamente en inglés. Michiko, a través de la neblina de su terror, procesó las palabras. El soldado decía su nombre. Teniente James Morrison. Decía que era oficial médico, que había sido asignado para evaluar las condiciones de salud de las prisioneras, que había leído los informes, que sabía que algunas de las mujeres habían sido maltratadas, que estaba allí para ayudar, no para hacer daño. La palabra maltratadas resonó en la mente de Michiko. Qué eufemismo tan delicado para violación, para violencia brutal, para tener tu cuerpo usado como campo de batalla para la ira de otros hombres. Morrison continuó hablando. Dijo que entendía que ella estaría asustada, que tenía todo el derecho de estarlo, que no la tocaría sin permiso, que solo quería asegurarse de que no tuviera heridas que necesitaran tratamiento médico, que podía mantener la puerta abierta si eso la hacía sentir más segura. Michiko finalmente abrió los ojos, aunque los mantuvo fijos en el suelo. Procesó esa última afirmación. ¿Mantener la puerta abierta? Ninguno de los otros había ofrecido eso. Ninguno de los otros había pedido permiso. Ninguno de los otros había hablado con esta voz cuidadosa, casi respetuosa. Vio los pies del soldado, botas militares estándar. Pero se quedaron donde estaban, a varios pasos de distancia, no avanzando, no acorralándola, solo esperando. Michiko se arriesgó a levantar la vista un poco más. Vio que había un maletín médico en el suelo entre ellos, blanco con una cruz roja. El soldado, Morrison, estaba arrodillado, haciéndose más pequeño, menos amenazante. Sus manos estaban visibles, vacías, abiertas en un gesto de no agresión. Su rostro, cuando Michiko finalmente reunió el coraje para mirarlo brevemente, no mostraba la expresión que había aprendido a temer. No había lujuria, no había ira. Solo lo que parecía ser preocupación genuina. Michiko no sabía qué hacer con esto. No encajaba en el patrón que había aprendido. Soldados americanos significaban peligro. Puertas cerradas significaban violencia. Pero este soldado había ofrecido abrir la puerta. Había pedido permiso. Estaba esperando. La confusión era casi tan intensa como el miedo. Morrison habló de nuevo. Preguntó en inglés lento si ella hablaba inglés. Michiko, casi contra su voluntad, asintió levemente. Sí, hablaba inglés. Había sido traductora. El inglés había sido uno de sus idiomas. Morrison pareció aliviado. Dijo que eso haría las cosas más fáciles. Luego preguntó, su voz aún cuidadosamente neutral, si tenía heridas que necesitaran atención. Michiko no respondió inmediatamente. ¿Cómo respondía a eso? Sí, tenía heridas, moretones que estaban sanando, cortes que habían cerrado, dolor interno que podría significar daño más serio. Pero admitir eso significaba admitir lo que había pasado. Significaba hacer real algo que había estado tratando de mantener abstracto, distante. Morrison pareció entender su vacilación. Dijo que había visto los informes preliminares, que sabía que ella y otras habían sido atacadas sexualmente, que como médico necesitaba asegurarse de que no hubiera heridas que pudieran infectarse o causar daño a largo plazo, que entendía que esto sería increíblemente difícil y traumático, que iría tan lento como ella necesitara. El hecho de que dijera las palabras en voz alta, atacadas sexualmente, hizo que algo se rompiera en Michiko. Nadie había nombrado lo que había pasado. Las otras mujeres lo sabían, pero no lo decían. Los soldados que lo habían hecho ciertamente no lo nombraban. Había existido en este espacio sin nombre de horror no reconocido. Pero este médico, este teniente Morrison, lo había nombrado. Lo había reconocido como real. Y de alguna manera eso hizo que fuera simultáneamente peor y mejor. Peor porque ahora era innegablemente real. Mejor porque alguien había atestiguado que había sucedido. Michiko sintió lágrimas corriendo por sus mejillas.
No había llorado desde la primera vez. Había estado demasiado entumecida, demasiado disociada, pero ahora las lágrimas fluían libremente. Morrison se quedó quieto, dándole espacio. No trató de consolarla físicamente. No hizo movimientos repentinos. Solo esperó hasta que el llanto disminuyó. Luego preguntó de nuevo, muy gentilmente, si podía examinarla. Solo físicamente, solo para asegurarse de que no hubiera heridas graves. Dijo que podía traer a una enfermera femenina si eso la haría sentir más cómoda, aunque admitió que no tenía una de habla japonesa disponible. Michiko consideró esto. Una parte de ella quería rechazar cualquier examen. No quería que nadie la tocara nunca más. Pero otra parte, la parte que había sido entrenada en lógica y razón antes de que el trauma la fragmentara, sabía que podría necesitar atención médica, que las infecciones eran peligrosas, que ignorar posibles heridas internas podría matarla. Y si iba a permitir que alguien la examinara, este médico que al menos estaba pidiendo permiso y hablando con respeto parecía la opción menos aterradora. Finalmente, con voz apenas audible, Michiko susurró en inglés que estaba bien, que podía examinarla, pero luego añadió, su voz quebrándose, que por favor mantuviera la puerta abierta. Morrison asintió inmediatamente. Se levantó, abrió la puerta completamente y la aseguró en posición abierta con una silla. Cualquiera que pasara por el pasillo podría ver dentro. Podría haber testigos. Michiko sintió que una fracción del terror disminuía. Morrison regresó a su posición arrodillada. Abrió el maletín médico, mostrándole el contenido. Explicó cada ítem que sacaría. Antiséptico, vendajes, un estetoscopio, un termómetro, guantes médicos. Sus movimientos eran lentos, deliberados, telegrafando cada acción antes de hacerla. Preguntó dónde le dolía. Michiko, con voz temblorosa, indicó sus costillas, donde uno de los soldados la había pateado, su brazo izquierdo, que había sido torcido, su rostro, donde la habían golpeado. No mencionó las otras heridas, no podía. No todavía. Morrison asintió. Dijo que examinaría esas áreas primero. Pidió permiso antes de tocarla cada vez. ¿Puedo tocar tu brazo? ¿Puedo sentir tus costillas? ¿Puedo mirar tu mejilla más de cerca? Cada vez, Michiko tenía que dar permiso verbal. No simplemente asentir, sino decir sí o está bien. Morrison explicó que esto era importante, que necesitaba escucharla dar consentimiento, que su voz importaba. El examen fue clínico, profesional. Los toques de Morrison fueron gentiles, sus manos en guantes médicos solo aplicando la presión necesaria para evaluar el daño. Cuando Michiko hacía muecas de dolor, él se detenía inmediatamente y se disculpaba. Explicaba lo que estaba sintiendo, traduciendo hallazgos médicos a términos que ella podía entender. Costilla probablemente fracturada pero sanando. Moretón profundo en el brazo pero sin fractura. Corte en la mejilla que había sanado pero que podría dejar cicatriz. Después de examinar las heridas que Michiko había identificado, Morrison dudó. Luego dijo, su voz aún más cuidadosa que antes, que necesitaba preguntar sobre otras posibles heridas, internas, relacionadas con las agresiones sexuales. Dijo que entendía completamente si ella rechazaba ser examinada allí, que era su elección absoluta, pero que como médico necesitaba informarle que las heridas internas de violencia sexual podían ser serias, podían infectarse, podían causar daño a largo plazo si no se trataban. Michiko sintió que el pánico regresaba. La idea de ser tocada allí, incluso por un médico, incluso con propósitos médicos, era casi insoportable. Pero la parte racional de su mente le decía que él tenía razón, que podría estar herida de maneras que no podía ver, que las infecciones podían matarla tan seguramente como una bala. Morrison debió ver el conflicto en su rostro. Rápidamente añadió que no tenía que decidir ahora, que podía pensarlo, que él regresaría al día siguiente y ella podría decirle entonces, que no había presión, que el consentimiento podía ser retirado en cualquier momento. Michiko asintió, agradecida por el aplazamiento. Morrison pasó los siguientes minutos vendando sus costillas, aplicando ungüento antibiótico a cortes menores, dándole tabletas para el dolor. Explicó cada medicamento, para qué era,
cuánto tomar, posibles efectos secundarios. La trataba como a una persona capaz de tomar decisiones sobre su propia atención médica, no como a una prisionera, no como a un objeto, como a una persona. Cuando terminó, Morrison empacó su maletín. Se quedó arrodillado para mantener su altura menos intimidante. Dijo que regresaría mañana a la misma hora, que si ella decidía que quería el examen adicional, lo haría. Si no, respetaría esa decisión, que de cualquier manera verificaría cómo estaban sanando sus otras heridas. Luego dijo algo que Michiko nunca olvidaría. Dijo, su voz cargada de algo que sonaba como remordimiento genuino, que lamentaba lo que le había pasado, que lo que esos soldados habían hecho era inexcusable, que violaba cada código militar y cada principio de decencia humana, que él personalmente se aseguraría de que no volviera a suceder mientras estuviera bajo su cuidado médico. Michiko no supo cómo responder. Una disculpa no deshacía el trauma. Las promesas de protección llegaban demasiado tarde. Pero había algo en la sinceridad de Morrison, en la forma en que la miraba como si realmente la viera como una persona que había sufrido una injusticia, que tocó algo en ella. No confianza, no todavía, pero tal vez el más pequeño inicio de la posibilidad de que este hombre fuera diferente. Morrison se levantó, recogió su maletín y salió de la habitación. Dejó la puerta abierta. Michiko se quedó sentada en el suelo durante mucho tiempo después de que él se fue, procesando lo que acababa de suceder. Un soldado americano había entrado a su habitación, había cerrado la puerta y no la había violado. Había sido exactamente lo que dijo que sería, un médico haciendo un examen médico. Había pedido permiso, había respetado sus límites, había tratado su trauma como real y serio. Era tan diferente de lo que había experimentado que Michiko casi no podía reconciliarlo. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Déjalo en los comentarios. Esa noche, Michiko durmió mejor de lo que había dormido en semanas. No bien, todavía había pesadillas, pero mejor. Tal vez era el medicamento para el dolor que Morrison le había dado. O tal vez era la más pequeña disminución del terror constante que había estado cargando. A la mañana siguiente, Fumiko fue traída a su habitación. Las autoridades del campo aparentemente habían decidido que las prisioneras no debían estar completamente aisladas. Ver a Fumiko fue un alivio enorme. La mujer mayor abrazó a Michiko y por primera vez desde su captura, Michiko se permitió ser consolada. Fumiko le contó que el oficial médico, el teniente Morrison, había estado examinando a todas las mujeres prisioneras, que había sido respetuoso con todas ellas, que había tratado heridas que habían sido ignoradas, que había registrado formalmente las agresiones en documentos médicos oficiales. Fumiko dijo que algunas de las mujeres estaban diciendo que Morrison estaba construyendo un caso, que había otros oficiales americanos que estaban horrorizados por lo que había sucedido a las prisioneras, que podría haber cortes marciales para los soldados responsables. Michiko quería creer eso, quería creer que habría justicia. Pero la justicia, incluso si llegaba, no deshacía el trauma, no devolvía lo que había sido tomado. Cuando Morrison regresó esa tarde, como había prometido, Fumiko estaba allí. Su presencia hizo que Michiko se sintiera más segura. Morrison saludó a ambas mujeres respetuosamente. Verificó las vendas de Michiko, satisfecho de ver que las costillas estaban sanando bien. Luego, con Fumiko como testigo silenciosa, preguntó de nuevo sobre el examen más completo. Michiko había pasado la noche pensando en esto. La parte de ella que estaba aterrorizada quería rechazarlo. Pero la parte que estaba comenzando, muy tentativamente, a confiar en que Morrison era lo que decía ser, sabía que necesitaba asegurarse de que no hubiera daño interno serio. Con voz apenas audible, dijo que estaba bien, pero pidió que Fumiko se quedara en la habitación. Morrison estuvo de acuerdo inmediatamente. También sugirió que dejara la puerta abierta de nuevo. Michiko asintió. El examen fue profundamente difícil para Michiko. Incluso con la profesionalidad clínica de Morrison, incluso con Fumiko sosteniendo su mano, incluso sabiendo que esto era necesario médicamente, su cuerpo se tensó con recuerdos de trauma. Morrison fue paciente. Se movió lentamente, explicó cada paso. Se detuvo varias veces cuando vio que Michiko estaba abrumada
dándole tiempo para respirar y centrarse. Encontró evidencia de trauma significativo. Desgarros que habían comenzado a sanar pero que habían dejado tejido cicatricial. Moretones internos. Posibles signos de infección que estaban comenzando. Le dio antibióticos. Explicó que el daño físico probablemente sanaría con tiempo, aunque podría haber complicaciones a largo plazo. Pero luego dijo algo que mostró que entendía más que solo el daño físico. Dijo que el trauma que había experimentado también era psicológico, que ese tipo de herida tomaba más tiempo en sanar que las físicas, que era normal tener pesadillas, hipervigilancia, miedo de ser tocada, dificultad para confiar, que estas eran respuestas normales a trauma anormal, que no estaba rota, estaba herida, y las heridas podían sanar. Mi chico se encontró llorando de nuevo. Nadie había reconocido el aspecto psicológico. Todos habían actuado como si el daño fuera puramente físico, pero Morrison entendía que ella estaba rota de maneras que iban mucho más profundo que moretones y cortes. Durante las siguientes semanas, Morrison visitaba cada 2 días, siempre con la puerta abierta, siempre con Fumiko presente si mi chico quería, siempre pidiendo permiso antes de cualquier examen. Gradualmente, mi chico comenzó a anticipar sus visitas no con terror, sino con algo más cercano al alivio. Era el único contacto humano positivo que tenía. Las visitas de Morrison se volvieron más largas. Después de los exámenes médicos, a veces se quedaba para hablar. Al principio solo sobre temas neutrales. El clima, la calidad de la comida en el campo de prisioneros que Morrison trataba de mejorar. El progreso de la guerra, información que compartía cuidadosamente, consciente de que ella era técnicamente enemiga, pero tratándola como a una persona que merecía saber qué estaba pasando en el mundo. Gradualmente, las conversaciones se profundizaron. Morrison le contó sobre su vida antes de la guerra. Había crecido en Pensilvania. Su padre era médico, su abuelo también. Había siempre planeado seguir la tradición familiar. Había estado en la escuela de medicina cuando Pearl Harbor sucedió. Se había alistado inmediatamente, sintiendo que era su deber. Había pasado los últimos 3 años tratando de reparar lo que la guerra destrozaba. Mi chico, con más dificultad, comenzó a compartir fragmentos de su propia historia. Su amor por los idiomas. Cómo había venido a Manila llena de idealismo. Cómo ese idealismo había sido destrozado por la realidad de la guerra y la ocupación. Cómo extrañaba a sus padres. Cómo no sabía si aún estaban vivos después de los bombardeos de Tokio. Morrison escuchaba sin juzgar. Nunca trató de minimizar su experiencia o justificar lo que había sucedido. Simplemente escuchaba, atestiguaba, reconocía. Un día, Morrison trajo algo diferente a su visita. Un libro. Era una colección de poesía en inglés. Dijo que había notado que mi chico parecía ser alguien que valoraba las palabras, dado su trabajo como traductora. Pensó que tal vez leer le daría algo en qué enfocarse más allá del trauma. Mi chico tomó el libro con manos temblorosas. Era un acto de bondad tan simple, tan normal, que casi la abrumó. Nadie le había dado un regalo desde antes de su captura. Nadie había pensado en qué podría querer o necesitar más allá de comida básica y agua. Esa noche leyó el libro a la luz tenue de la única bombilla en su habitación. Las palabras eran hermosas, evocadoras. Le recordaban que el mundo contenía más que solo violencia y trauma. Que existía la belleza, la emoción, la expresión humana en formas que no eran destructivas. Durante las siguientes semanas, Morrison trajo más libros, a veces poesía, a veces novelas. Una vez un libro de texto médico cuando mi chico mencionó que siempre había encontrado la ciencia fascinante. Discutían los libros durante sus visitas. Era una extraña normalidad en medio de circunstancias totalmente anormales. Una prisionera japonesa y un oficial médico americano discutiendo literatura mientras la guerra continuaba a su alrededor. Mi chico se dio cuenta de que estaba sanando. No completamente, no de cerca. Las pesadillas continuaban. El sobresalto ante sonidos fuertes persistía. La desconfianza de otros soldados americanos no había disminuido. Pero con Morrison, específicamente con Morrison, había desarrollado algo parecido a la confianza. Sabía que él no la lastimaría, que respetaría sus límites, que la veía como humana. En abril, Morrison le dio noticias.
La guerra claramente estaba terminando. Alemania se había rendido. Japón estaba siendo bombardeado masivamente. Era solo cuestión de tiempo antes de que llegara la rendición, y cuando eso sucediera, las prisioneras serían repatriadas. Michiko sintió emociones contradictorias. Alivio de que eventualmente sería liberada. Ansiedad sobre qué encontraría en Japón. Y, sorprendentemente, algo parecido a tristeza por dejar atrás a Morrison. Él había sido su salvavidas, su conexión con la humanidad cuando todo lo demás la había convencido de que la humanidad había muerto. Morrison también parecía afectado por la noticia. Dijo que se alegraba de que ella pudiera ir a casa, que merecía eso después de todo lo que había soportado, pero admitió que la extrañaría, que sus conversaciones habían significado algo para él también, que ella le había enseñado sobre resiliencia y fuerza de maneras que nunca olvidaría. En mayo, las condiciones en el campo de prisioneros mejoraron significativamente. Mejor comida, mejor alojamiento, acceso a áreas exteriores durante el día. Morrison había estado presionando por estas mejoras, argumentando que las condiciones inhumanas solo compuesto el trauma que las prisioneras ya habían experimentado. Michiko podía caminar afuera ahora, sentir el sol en su rostro, ver el cielo. Estos pequeños actos de normalidad eran profundamente sanadores. Un día en junio, Morrison llegó a su visita regular luciendo sombrío. Tenía noticias que compartir. Los soldados que habían agredido a Michiko y a las otras mujeres habían sido identificados. Habría cortes marciales. Probablemente enfrentarían tiempo en prisión militar. Morrison había testificado en las audiencias preliminares, proporcionando evidencia médica del trauma. Había construido un caso documentado de las violaciones de la Convención de Ginebra. Michiko sintió una mezcla de emociones, vindicación de que habría alguna responsabilidad, pero también una extraña vacío. Ningún castigo devolvería lo que había sido tomado. Ninguna sentencia de prisión deshacía el trauma. La justicia, aunque importante simbólicamente, no sanaba las heridas más profundas. Morrison pareció entender. Dijo que sabía que esto no arreglaba nada, pero esperaba que al menos enviara un mensaje, que lo que había sucedido no era aceptable, que incluso en la guerra había líneas que no debían cruzarse, que las mujeres, incluso las mujeres enemigas, merecían dignidad y protección. En julio llegaron noticias de bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Michiko escuchó los informes con horror renovado. La destrucción masiva, las decenas de miles muertos instantáneamente. La guerra finalmente había alcanzado un nivel de horror que forzó la rendición. El 15 de agosto, Japón se rindió oficialmente. La guerra había terminado. Michiko debería haber sentido puro alivio. En cambio, sentía entumecimiento. Demasiado había pasado. Había sido cambiada demasiado profundamente. La persona que había sido antes de la guerra, la traductora idealista, no existía más. Lo que quedaba era alguien marcado permanentemente por el trauma, pero también, gracias a Morrison, alguien que había aprendido que la sanación era posible. Morrison vino a verla el día después de la rendición. Dijo que las repatriaciones comenzarían pronto, que probablemente en unas semanas estaría en un barco de regreso a Japón, que esta sería una de sus últimas visitas. Michiko sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Morrison había sido la única constante positiva en meses de horror. La idea de no verlo de nuevo era más difícil de lo que había anticipado. Morrison también parecía emocionado. Sacó algo de su bolsillo. Era una fotografía. Mostraba a Morrison en uniforme, de pie con su familia antes de la guerra. Padres, hermanos, todos sonriendo. Le dio la foto a Michiko. Dijo que quería que recordara que él era una persona completa, no solo el médico que la había tratado, que tenía una familia que amaba, que había elegido la medicina porque quería ayudar a la gente, que encontrarla, poder ayudarla a sanar, había sido importante para él en formas que no podía articular completamente. Michiko tomó la foto con manos temblorosas. Miró el rostro de Morrison en la imagen, más joven, sin las líneas de tensión que la guerra había grabado. Le devolvió algo, lo único de valor que tenía. Era un pequeño pañuelo bordado que había llevado desde Tokio. Tenía su nombre bordado en una esquina en caracteres japonés. Dijo que quería que él también recordara, que ella era una persona completa,
que había tenido una vida antes del trauma, que él había sido fundamental en ayudarla a comenzar a reclamar algo de esa persona. Morrison tomó el pañuelo como si fuera el objeto más precioso del mundo. Prometió guardarlo siempre. Las últimas 2 semanas antes de la repatriación fueron extrañas. Michiko estaba en un limbo, ya no realmente prisionera, pero aún no libre. Morrison visitaba cuando podía, aunque sus deberes lo mantenían cada vez más ocupado con el procesamiento de posguerra. Durante una de sus últimas conversaciones, Michiko reunió el coraje para hacerle una pregunta que había estado en su mente. Preguntó por qué. ¿Por qué él había sido diferente? ¿Por qué había tratado a las prisioneras con humanidad cuando tantos otros no lo habían hecho? Morrison pensó por mucho tiempo antes de responder. Finalmente dijo que su padre le había enseñado que ser médico significaba ver a cada persona como digna de cuidado, sin importar quiénes fueran, que el juramento hipocrático no hacía excepciones para enemigos, pero también admitió algo más profundo. Dijo que había visto demasiada deshumanización en la guerra. Había visto lo que sucedía cuando la gente dejaba de ver al otro como humano. Había tratado las consecuencias de esa deshumanización en ambos lados, y había decidido que no participaría en ella, que incluso en la guerra, especialmente en la guerra, mantener la humanidad del otro era esencial, que si perdía eso, perdería la parte de sí mismo que hacía que valiera la pena sobrevivir la guerra. Michiko entendió. Morrison no era un santo, no estaba afirmando superioridad moral. Simplemente había hecho una elección sobre qué tipo de persona quería ser. Y esa elección había salvado más que solo su cuerpo. Había salvado su capacidad de creer que la bondad aún existía. El día de la partida llegó a principios de septiembre. Las prisioneras fueron reunidas y transportadas al puerto de Manila. Morrison estaba allí para despedirse. No podía hablar con Michiko individualmente. Había demasiados oficiales alrededor, demasiado protocolo. Pero sus ojos se encontraron a través de la multitud. Él asintió una vez. Ella inclinó la cabeza ligeramente en respuesta. Un reconocimiento final de la conexión imposible que habían compartido. El barco que llevó a Michiko de regreso a Japón estaba lleno de repatriados. Civiles japoneses que habían estado atrapados en Filipinas. Algunos soldados heridos. Todos marcados por la guerra de diferentes maneras. Michiko pasó la mayor parte del viaje encubierta, mirando el océano. Pensaba en todo lo que había perdido. Su inocencia, su idealismo, su sentido de seguridad en el mundo. Pero también pensaba en lo que había ganado. Ganado era la palabra equivocada, pero tal vez aprendido. Había aprendido sobre su propia resiliencia, que podía sobrevivir lo impensable y aún ser humana al otro lado. Había aprendido que el trauma no era algo que simplemente superabas, sino algo con lo que aprendías a vivir. Había aprendido que la sanación era posible, no completa, nunca completa, pero posible. Y había aprendido que incluso en la oscuridad más profunda, había individuos que elegían la luz. Morrison había sido eso para ella. Un punto de luz en un período de oscuridad absoluta. Cuando el barco llegó a Yokohama a finales de septiembre, Michiko pisó suelo japonés por primera vez en 3 años. Japón estaba destrozado. Tokio había sido devastado por bombardeos. La ocupación americana había comenzado aquí también. Todo estaba cambiado. Michiko pasó semanas buscando a su familia. Finalmente encontró a su madre en un campamento de refugiados. Su padre había muerto en los bombardeos, pero su madre había sobrevivido. El reencuentro fue agridulce, lágrimas por todo lo que había sido perdido, alivio de que al menos se tenían la una a la otra. La madre de Michiko notó inmediatamente que algo estaba profundamente mal con su hija. Michiko estaba demasiado delgada, demasiado callada. Sobresaltaba ante ruidos fuertes. No podía soportar que la tocaran inesperadamente. Al principio, Michiko no le contó a su madre lo que había pasado. ¿Cómo explicabas trauma de ese tipo? Pero eventualmente, en fragmentos rotos durante semanas, la historia salió. Su madre lloró. Guardó a Michiko. No hizo las preguntas que Michiko temía, sobre si estaba arruinada, sobre si podría alguna vez casarse, sobre si era culpable de alguna manera. Simplemente amó a su hija y prometió que sanarían juntas.
Los primeros años después de la guerra fueron increíblemente difíciles. Japón estaba en ruinas, comida era escasa, oportunidades de trabajo eran limitadas. Michiko y su madre sobrevivieron haciendo trabajos ocasionales, costura, limpieza, lo que podían encontrar. Michiko luchaba con pesadillas que la dejaban gritando en medio de la noche, con ansiedad que la hacía incapaz de salir sola algunos días, con depresión que hacía que levantarse de la cama fuera una victoria. Pero lentamente, muy lentamente, comenzó a reconstruir una vida. En 1948, 3 años después del final de la guerra, Michiko encontró trabajo como traductora de nuevo. Las fuerzas de ocupación americanas necesitaban traductores japonés-inglés. Era irónico trabajar para los americanos después de todo lo que había experimentado. Pero necesitaba el trabajo y descubrió que podía separar a los individuos del trauma. Podía trabajar con soldados americanos sin tener ataques de pánico, aunque ciertas cosas, puertas cerradas, espacios pequeños, ciertos tonos de voz, aún la disparaban. Su jefe era un oficial mayor, amable y profesional. Nunca preguntó sobre su tiempo en Manila. Nunca la presionó cuando tenía días difíciles. Simplemente la trataba como a una empleada competente, lo cual era un regalo en sí mismo. Durante este tiempo, Michiko a veces se preguntaba qué había sido de Morrison. ¿Había regresado a Estados Unidos? ¿Había vuelto a la práctica médica civil? ¿Pensaba alguna vez en las mujeres que había tratado en Manila? Ella guardaba su fotografía en una caja pequeña junto con el libro de poesía que le había dado. De vez en cuando los sacaba y los miraba. Recordatorios de que había sobrevivido. De que la bondad existía. En 1952, 7 años después de su captura, algo extraordinario sucedió. Michiko recibió una carta en su trabajo. Era de Estados Unidos. El remitente era James Morrison. Michiko tuvo que sentarse cuando vio el nombre. Sus manos temblaban tanto que apenas podía abrir el sobre. La carta explicaba que Morrison había pasado años tratando de encontrarla. Las regulaciones militares y la privacidad de posguerra habían hecho difícil rastrear a antiguos prisioneros, pero había persistido, usando contactos en organizaciones médicas internacionales, hasta finalmente localizarla. Escribía que había regresado a Pensilvania después de la guerra, que había abierto una práctica médica, que se había casado, que tenía 2 hijos ahora, pero que no había olvidado su tiempo en Manila, que no había olvidado a las mujeres que había tratado, especialmente a Michiko. Escribía que esperaba que estuviera bien, que estuviera sanando, que hubiera encontrado algo de paz, que si alguna vez necesitaba algo, cualquier cosa, que no dudara en contactarlo. Michiko leyó la carta docenas de veces. Luego, después de mucha deliberación, respondió. Su carta fue más breve. Le contó que había sobrevivido, que estaba trabajando de nuevo como traductora, que su madre estaba viva, que estaba sanando, lentamente, pero sanando, que nunca lo había olvidado, que lo que había hecho por ella había marcado la diferencia entre la desesperación total y la posibilidad de recuperación, que le agradecía. Comenzaron una correspondencia que continuaría durante décadas. Nunca frecuente, tal vez 2 o 3 cartas al año, pero constante, actualizaciones de vida. Michiko escribió cuando finalmente se sintió lo suficientemente sana como para considerar una relación romántica. Morrison respondió con felicitación cuando se casó en 1956, 11 años después del final de la guerra, con un hombre gentil que trabajaba como maestro y que nunca la presionaba cuando tenía días difíciles. Morrison escribió cuando nació su tercer hijo, cuando abrió una segunda clínica médica, cuando su padre murió. Michiko escribió cuando nació su propia hija en 1958, cuando su madre falleció en 1962, cuando dejó el trabajo de traducción para enfocarse en criar a su hija. A través de las cartas, Michiko aprendió más sobre Morrison, sobre cómo su experiencia en Manila lo había cambiado profundamente, cómo había vuelto a Estados Unidos determinado a abogar por un mejor tratamiento de trauma en sobrevivientes de violencia sexual, cómo había trabajado con organizaciones de derechos humanos, cómo había testificado ante comités sobre la necesidad de protección para mujeres en zonas de guerra.
Morrison había tomado lo que había presenciado en Manila y había tratado de crear cambio sistemático. No podía deshacer lo que había sucedido a Michiko y a las otras, pero podía trabajar para prevenir que sucediera a futuras mujeres. En 1975, 30 años después del final de la guerra, Morrison escribió que vendría a Japón para una conferencia médica. Preguntó si Michiko estaría dispuesta a reunirse. Michiko sintió pánico inmediato. La idea de ver a Morrison en persona después de tantos años era abrumadora, pero también sentía curiosidad. Habían compartido algo profundamente significativo, y había estado escribiéndole durante más de 20 años. Era algo así como un amigo, aunque uno nacido de circunstancias extraordinariamente traumáticas. Acordó reunirse en un lugar público, una cafetería en Tokio, neutral, segura. Cuando Michiko llegó, Morrison ya estaba allí. Tenía 53 años ahora, cabello gris, líneas profundas en su rostro. Pero sus ojos eran los mismos, amables, preocupados. Él se levantó cuando la vio, pero no se acercó, dándole espacio para acercarse a su propio ritmo. Michiko caminó hacia la mesa. Por un momento, solo se miraron el uno al otro. 30 años de historia compartida, de cartas, de conexión mantenida a través de continentes y décadas. Entonces Morrison habló. Dijo simplemente que se alegraba de verla, que ella se veía bien, que había esperado este momento durante mucho tiempo. Michiko se dio cuenta de que no tenía miedo. Este hombre había sido fundamental en su supervivencia y sanación. No había nada que temer. Se sentó, pidieron té y hablaron. No sobre el trauma, no directamente, sino sobre sus vidas, sobre la hija de Michiko, que ahora tenía 17 años y estaba estudiando literatura. Sobre los hijos de Morrison, todos adultos ahora, uno siguiendo sus pasos en medicina. Sobre Japón reconstruido. Sobre los cambios en el mundo. Morrison le dio algo. Era el pañuelo que ella le había dado en 1945. Lo había guardado durante 30 años. Dijo que lo había llevado consigo como recordatorio. De por qué hacía el trabajo que hacía. De la resiliencia del espíritu humano. De su responsabilidad de tratar a cada paciente con dignidad. Michiko sintió lágrimas en sus ojos. Después de todo este tiempo, ese pequeño pañuelo aún importaba. Ella le devolvió algo también, la fotografía que él le había dado. Dijo que había llegado el momento de devolverla, que había servido su propósito de recordarle su humanidad cuando más lo necesitaba. Morrison la tomó, luego inmediatamente se la devolvió. Dijo que quería que la guardara, que era parte de su historia ahora, que ambos debían recordar. Pasaron 3 horas en esa cafetería. Al final, cuando era hora de despedirse, Morrison hizo algo que nunca había hecho en Manila. Preguntó si podía abrazarla. Michiko consideró esto. En Manila, el contacto físico había sido traumático. Cualquier toque la disparaba. Pero habían pasado 30 años. Había hecho terapia, aunque limitada. Había sanado de maneras que no habría creído posibles. Asintió. El abrazo fue breve, respetuoso, pero comunicaba décadas de respeto mutuo, de atestiguación compartida, de sanación. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en sus rostros. Se despidieron sabiendo que probablemente no se verían de nuevo. Ambos estaban envejeciendo. Los viajes internacionales eran difíciles, pero habían tenido esto, este cierre, este reconocimiento mutuo de cuán lejos habían llegado. Michiko Tanaka vivió hasta los 87 años, muriendo pacíficamente en el 2011. Su hija, al revisar sus pertenencias, encontró las cartas, décadas de correspondencia con un médico americano, encontró la fotografía, el pañuelo devuelto, los libros que Morrison había dado desgastados por múltiples relecturas. La hija leyó las cartas con lágrimas corriendo por sus mejillas. Su madre nunca le había contado todos los detalles de lo que había sufrido en Manila, solo que había sido difícil, que había habido trauma, que un médico americano había sido amable cuando otros no lo fueron. Ahora, leyendo las cartas, entendía la profundidad de esa conexión. Decidió que la historia necesitaba ser preservada. Trabajó con organizaciones de derechos humanos para crear una exhibición sobre mujeres y trauma de guerra. La historia de Michiko se convirtió en parte de eso.
No todos los detalles gráficos, esos permanecieron privados, pero la historia de trauma y sanación, de cómo un médico había elegido humanidad sobre complicidad, de cómo esa elección había salvado más que solo vidas físicas. James Morrison había muerto 3 años antes, en 2008, pero su familia, contactada por la hija de Michiko, compartió su lado de la historia. Las cartas que había guardado, su trabajo de posguerra en derechos humanos, su testimonio en las cortes marciales, que había resultado en condenas para los soldados que habían agredido a las prisioneras. La exhibición se tituló simplemente No otra vez. Las palabras que Michiko había pensado en ese momento de terror cuando Morrison cerró la puerta. Palabras que habían resultado ser proféticas de una manera diferente. Porque Morrison había asegurado que no sucediera otra vez. No a Michiko. No mientras estuviera bajo su cuidado. Dale like si esta historia te conmovió y comparte qué reflexión te dejó. La historia de Michiko Tanaka es dolorosa. Es sobre trauma profundo, sobre violencia sexual en guerra, sobre lo peor de lo que los humanos son capaces. Pero también es sobre sanación, sobre cómo un individuo eligiendo actuar con humanidad puede marcar la diferencia, sobre cómo la dignidad puede ser restaurada incluso después de haber sido destrozada. Morrison no pudo prevenir lo que había sucedido a Michiko. Llegó demasiado tarde para eso. Pero pudo ayudarla a sanar. Pudo tratarla como humana cuando otros la habían tratado como objeto. Pudo dar testimonio de su sufrimiento y trabajar por responsabilidad. Pudo restaurar su fe de que la bondad aún existía. Y a través de eso, le dio algo invaluable. La posibilidad de continuar, de reconstruir una vida, de eventualmente encontrar algo parecido a la paz. Michiko nunca superó completamente el trauma. Las cicatrices físicas y psicológicas permanecieron, pero aprendió a vivir con ellas, a construir una vida que tenía significado más allá del trauma, a ser más que solo lo que le había sucedido. La lección de su historia es compleja. No es que un acto de bondad borre el trauma. No lo hace. No es que toda violencia de guerra tenga un final redentor. No lo tiene. Es algo más sutil y más importante. Es que incluso en los contextos más oscuros, las elecciones individuales importan. Que la forma en que tratamos a los vulnerables define nuestra humanidad. Que la sanación es posible aunque nunca completa. Que el trauma no tiene que ser el final de la historia. Cuando Morrison cerró esa puerta en marzo de 1945, Michiko pensó no otra vez. Pensó que estaba a punto de revivir su peor pesadilla. En cambio, comenzó el largo camino hacia la sanación, no porque el trauma fuera borrado, sino porque alguien eligió verla como humana, como digna de cuidado, como merecedora de respeto incluso en su momento más vulnerable. Esa elección cambió todo.